Las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo son aquellas que funcionan igual que un adjetivo, es decir, como adyacente o complemento del nombre de un sustantivo o pronombre de la oración principal al que llamamos antecedente. Sintácticamente pueden ser conmutadas por un adjetivo o un sintagma preposicional en función de complemento del nombre, aunque por el sentido no siempre es posible esta conmutación. En el ejemplo, los hombres que eran viejos estaban en silencio, que eran viejos equivale a un adjetivo. Podemos decir los hombres viejos. Es una prueba, por lo tanto, de que la secuencia que eran viejos es una oración subordinada adjetiva. Si pormenorizamos y entendemos cómo se identifican, tendremos que, en primer lugar, van introducidas por un pronombre relativo, que, el cual, quién, quiénes, por un determinante relativo posesivo, cuyo, o por un adverbio relativo, cuánto, cuándo, dónde y cómo. En segundo lugar, estas oraciones se pueden sustituir por el cual, la cual, los cuales, las cuales, según sea el antecedente masculino o femenino, singular o plural. Siempre se refieren a un antecedente expreso que es un sustantivo, pronombre o palabra sustantivada, y al cual complementan en función de adyacente o complemento del nombre. En cuarto lugar, el relativo es bifuncional, actúa de nexo de la proposición y desempeña dentro de ella una función, sujeto, complemento directo, etc. Podemos entender entonces que en la oración la joven que me atendió hablaba muy bien, que me atendió es una subordinación adjetiva o de relativo. Sí, porque se puede sustituir que por la cual y lleva antecedente, la joven. Por tanto, que es nexo ya que una proposición con otra y a la vez tiene una función dentro de la subordinada, es sujeto de me atendió. Así pues, que me atendió es como analizar la cual me atendió o la joven me atendió. Otra cosa es la función que tiene toda la proposición respecto a la oración principal. Siempre es, en el caso de las subordinadas adjetivas, la de adyacente o complemento del nombre del antecedente, que en este caso es la joven. Por tanto, el determinante la, el núcleo joven, y el adyacente que me atendió es el sujeto de hablaba. Si detallamos la función de los nexos, ya sabemos que tienen una doble función estas oraciones, el de ser nexos y el de tener una función determinada dentro de la proposición subordinada, sea complemento directo, sujeto, etc. Debemos ser conscientes también de que los relativos cuyo, cuya, cuyos, cuyas siempre actúan de determinantes. Por ejemplo, los alumnos cuyos padres asistan a la reunión serán premiados. Cuyos padres, cuyos sería el determinante de padres. Existen 4 adverbios relativos que actúan de introductores de oraciones subordinadas adjetivas, donde, como, cuándo y cuánto, todos ellos haciendo la función de complemento circunstancial dentro de la oración subordinada de relativo, tal como vemos en la tabla. Observemos el primer ejemplo, no recuerdo el lugar donde se cometió. Donde es un adverbio relativo porque se refiere al antecedente lugar y por lo tanto introduce una oración subordinada de relativo y no adverbial de lugar. Respecto a los tipos de subordinación adjetiva, nos podemos encontrar con los siguientes. Adjetivas de relativo con antecedente, estas oraciones van introducidas por pronombres relativos, se refieren a un término que se encuentra en la oración principal y al cual denominamos antecedente porque precede al relativo,
y este último evita la repetición de dicho sustantivo y asume la misma función sintáctica que habría desempeñado el sustantivo si apareciese en la subordinada. Como nexos tenemos los pronombres relativos que, el cual, quién, cuánto, el determinativo posesivo cuyo y los adverbios relativos. Las funciones de estas oraciones adjetivas son claramente el ser adyacentes o complementos del nombre de un sustantivo o de un pronombre que es, a su vez, el núcleo de un sintagma nominal. En el ejemplo siguiente, la policía vigila la cárcel que tenemos que visitar. Observamos una oración subordinada de relativo con el antecedente cárcel, que va dentro del complemento directo del predicado de la oración principal y actúa de complemento del nombre de cárcel. Tenemos también las adjetivas de relativo sin antecedente o adjetivas sustantivadas según la gramática tradicional. Este apartado deberíamos encuadrarlo mejor en la clasificación de las subordinadas sustantivas, ya que todas ellas equivalen a un pronombre y no a un adyacente o complemento del nombre como las adjetivas propiamente dichas. ¿Por qué son sustantivadas? Porque equivalen a un pronombre. Personal, por ejemplo, yo, tú, él, lo, o demostrativo, esto, eso, aquello, eso, y desempeñan las funciones propias de un sustantivo de un pronombre: sujeto, momento directo, complemento indirecto, suplemento. Así pues, no estarían incluidas dentro de ningún sintagma, ni funcionarían como adyacentes de un antecedente, sino que todas ellas formarían una proposición que se refiere a un verbo o predicado verbal. Entonces, ¿por qué reciben el nombre de adjetivas? Porque están introducidas por un pronombre relativo. Los nexos de estos tipos de oraciones suelen ser un pronombre, que, quién, cuánto, que sustituyen un antecedente que no aparece. Como se comportan como si fueran subordinadas sustantivas, en estos ejemplos queda patente que realizan cualquier función que pueda desempeñar un sustantivo. Según la nueva gramática de la lengua española, dentro de este tipo de subordinación adjetiva se distinguen tres subtipos. Las relativas libres son relativas que integran el significado del antecedente sin expresarlo sintácticamente. Los pronombres relativos utilizados son quién, cuánto, dónde, cómo y cuándo. Y aquí tenemos en los ejemplos: quién te llamó por teléfono, te necesitaba; cuántos llevábamos el paso a hombros, sabemos su peso. Las relativas semilibres son relativas sin antecedente expreso que van introducidas por el artículo determinado y el pronombre que, el que, la que, los que, las que. Y en estas oraciones se considera que hay un sintagma nominal omitido cuya información se recupera en el contexto. Ejemplos: el que te nombró te conocía bien, el que te ayudó a aparcar el coche es amable. Y, en tercer lugar, las relativas libres o semilibres con preposición inicial. En este tipo de oraciones, la preposición rige como término toda la oración relativa y engloba un complemento circunstancial. Así, en los ejemplos: viaja con los que se lleva muy bien, entramos a la ciudad por donde se encuentra el polígono industrial. El último tipo de subordinación adjetival es aquella que viene desempeñada por participios. Son oraciones subordinadas adjetivas cuya forma verbal es un participio y que además no tienen nexo, por lo que no podemos encontrarles un sujeto gramatical, sino que, como en el caso de las de infinitivo, lo tendremos que deducir por el contexto. En el ejemplo coloca los adornos traídos de Italia para la fiesta, tenemos que traídos es un participio referido a adornos y que introduce una subordinada adjetiva de participio complemento del nombre.
En cuanto a la significación, nos encontramos que las adjetivas de relativo pueden ser por una parte especificativas, si complementan a un sustantivo delimitando o restringiendo su significado, y no están separadas de la proposición principal o de la oración principal por comas. En el ejemplo deja la ropa que está sucia en la lavadora, la subordinada adjetiva es especificativa porque delimita el significado del sustantivo antecedente ropa. Es decir, de toda la ropa, solo la que está sucia se dejará en la lavadora. Hay una restricción del significado del sustantivo ropa. Por otra parte, pueden ser adjetivas explicativas, que serían las que complementan al sustantivo añadiendo una nota significativa meramente explicativa, sin delimitación alguna del contenido del sustantivo, y también van entre comas. En el mismo ejemplo anterior, pero ahora con las comas y aportando el matiz explicativo, deja la ropa que está sucia en la lavadora, no se delimita la extensión del antecedente ropa, pues se entiende que en este caso toda ella está sucia.